Buenos días, profesor. Hoy vamos a hablar sobre las matrices. ¿Qué es una matriz? Una matriz es un conjunto ordenado en una estructura de filas y columnas. Los elementos de este conjunto pueden ser objetos matemáticos de muy variados tipos, aunque de forma particular trabajaremos exclusivamente con matrices formadas por números reales. Normalmente las matrices son designadas por letras mayúsculas. Los elementos de una matriz se identifican por fila y columna. Así designaremos, por ejemplo, A32, el elemento que está situado en la tercera fila y segunda columna de la matriz A. El número de filas y de columnas que tiene una matriz se llama dimensión de la matriz. Tenemos varios tipos de matrices, entre ellas la matriz rectangular, transpuesta, nula y la matriz cuadrada. Una matriz rectangular nos dice que tiene distinto número de filas que de columnas, siendo su dimensión m por n, donde m es el número de columnas y n el número de filas. Como vemos en el ejemplo, tenemos una matriz de 3 por 2, en el cual 3 es el número de columnas y n el número de filas. La matriz transpuesta. Una matriz A se llama matriz transpuesta de A a la matriz que se obtiene cambiando el orden de las filas por las columnas. Como podemos ver, tenemos aquí en la columna que es 2,230, acá en la transpuesta se la ha pasado a ser una fila. Lo mismo con el 1, 2 y el 0, pasó a ser una fila, y el 3, 5, 6 pasa a ser la fila. Cambio de filas por columnas. Tenemos unas propiedades muy importantes, de la cual nos dice que si a la transpuesta de A le aplicamos la transpuesta, nos da como resultado la matriz original, perdón. La suma de dos matrices, si se le aplica la transpuesta, es lo mismo que decir, por ejemplo, la transpuesta de A más la transpuesta de B. La matriz nula es simplemente una matriz en la cual todos sus elementos son ceros. La matriz cuadrada. La matriz cuadrada tiene el mismo número de filas que de columnas, siendo su dimensión n por n. Como vemos aquí, tenemos una matriz de 3 por 3. Las matrices cuadradas se clasifican en más matrices. Por ejemplo, tenemos la matriz triangular superior, la inferior, triangular inferior, la diagonal, la escalar y la identidad. En la triangular superior nos dice que los elementos situados por debajo de la diagonal principal son iguales a 0. En la inferior nos dice, en cambio, que los elementos situados por encima de la diagonal principal son ceros. Es todo lo contrario a la diagonal superior. Mientras que una matriz diagonal es una matriz que los elementos que no están situados en la diagonal principal son nulos. Es decir, tanto en la diagonal superior como en la inferior van a ser iguales a 0. Y la matriz escalar es muy parecida a la anterior, pero con la diferencia de que todos los elementos de la diagonal principal son iguales. Y la muy famosa matriz identidad, en el cual nos dice que todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 1. Tenemos otro tipo de matrices muy importantes, como lo es la matriz regular. Una matriz regular es una matriz cuadrada que no tiene inversa. La matriz singular. Una matriz singular, en cambio, no tiene inversa. También tenemos la matriz idempotente, que es una matriz A. Si se la eleva al cuadrado, nos va a dar la misma matriz. La involutiva. La involutiva es si tenemos una matriz A y la elevamos al cuadrado, nos va a dar
igual a la matriz de identidad. Y la matriz simétrica es una matriz que si le aplicamos la transpuesta va a salir la misma matriz. Gracias. Mi nombre es Diego Cuacho y yo les voy a hablar de las matrices aplicadas a la vida diaria. Les trajo un ejercicio en donde podemos ver cómo aplicar las matrices en un caso que se nos puede presentar en nuestra vida. Un constructor puede adquirir ladrillos, tejas, madera y cemento de 3 proveedores, P, Q y R. Los precios de cada proveedor por paquete vienen dados por las siguientes matrices. Tenemos que L es igual a ladrillos, T es igual a tejas, M es igual a madera y C es igual a cemento. El constructor debe empezar 3 obras y necesita, para la primera obra, 24 paquetes de ladrillos, 5 de tejas, 12 de madera y 18 de cemento. Para la segunda obra, 20 paquetes de ladrillos, 7 de tejas, 15 de madera y 20 de cemento. Para la tercera obra necesita 20 paquetes de ladrillos, 4 de tejas, 15 de madera y 15 de cemento. El constructor debe adquirir todos los materiales de cada obra al mismo proveedor. ¿Qué proveedor es el más económico para cada obra? Bueno, para resolver este ejercicio tendríamos que multiplicar la matriz del proveedor y la matriz de la cantidad de material que necesitamos para así determinar cuál daría el menor precio. Empezaremos por la primera matriz así. En esta matriz representamos A como la cantidad de materiales que necesita para la primera obra. Lo que vamos a hacer es multiplicarla por cada uno de los proveedores. Como vemos aquí, P por A, Q por A y R por A. Multiplicamos 8 por 24, lo sumamos eso al 13 por 5, 6 por 12 y 6 por 18. Aplicando la multiplicación de matrices de fila por columna. Como ambas matrices P y A se pueden multiplicar porque tienen la misma cantidad de términos en una fila y en una columna. Al resolver todas las multiplicaciones de matrices tenemos que P por A es igual a 437, Q por A es igual a 432 y R por A es igual a 436. Entonces comprobamos cuál es la menor porque ese es el precio y vemos que la matriz Q por A es la que tiene menor valor. Entonces sabemos que tendríamos que comprarle los materiales al proveedor Q en la primera obra. Para la segunda obra vamos a representar la cantidad de materiales requerida por la matriz B. Tenemos que hacer lo mismo, multiplicar P por B, Q por B y R por B. Aplicamos el mismo método para resolver y podemos visualizar que P por B es igual a 461, Q por B es igual a 469 y R por B es igual a 468. De este ejercicio podemos concluir que tendríamos que comprarle los materiales al proveedor P, pues es el que menos costo tiene. Para la tercera obra, representamos la cantidad de materiales requeridos por la matriz C. Hacemos lo mismo, multiplicamos por cada proveedor y vemos que P por C es igual a 392, Q por C es igual a 393 y R por C es igual a 391. De este ejercicio podemos concluir que tenemos que comprarle los materiales en la tercera obra al proveedor R. Gracias. Muy buenas, profesor. Yo le voy a hablar sobre los procedimientos matemáticos para las operaciones con matrices. Voy a hacer una pequeña introducción. Para los diferentes factores que podemos encontrar una matriz, tenemos, por ejemplo, suma o resta de matrices, multiplicación de matrices, el determinante de una matriz, operaciones entre matrices y la inversa de una matriz. Tenemos la suma o resta de una matriz. Como en este ejemplo se presenta, tenemos dos matrices de 3×3, que significa ese 3×3, o sea que tiene 3 columnas y 3 filas.
La primera matriz A tiene una matriz, obviamente una matriz 3×3, en la que tiene 3 filas y 3 columnas. Tiene 3 filas y 3 columnas. En cambio, la siguiente matriz B también tiene nuevamente 3 filas y 3 columnas. Y me dice que la suma de A y B me va a dar una nueva matriz denominada C. En la parte de abajo tenemos la suma o ya el procedimiento de la suma entre A y B. Para realizar la suma entre A y B se tienen que sumar el primer número de la primera fila con el primer número de la primera fila de la siguiente matriz. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 más 8. Si nos damos cuenta, tienen la misma posición, pero son de diferentes matrices. Lo mismo con la siguiente, menos 2 más 1 y 6 más 3. Y sucesivamente. Entonces calculamos la suma en la que nos dice que 3 más 8 son 11. Menos 2 más 1 sabemos que es menos 1. 6 más 3 son 9. Menos 1 menos 6 son menos 5. 7 más 1 son 8 y 9 más 1 son 10. Menos 3 más 2 son menos 1. 4 más 1 son 5 y 2 más 7 son 9. Esa es la forma correcta y apropiada para determinar tanto una suma o una resta de una matriz. Ahora le voy a hablar sobre la multiplicación de matrices. Para cumplir la multiplicación de una matriz, a diferencia de una suma o resta de matrices, no es necesariamente que tengan el mismo número de filas o el mismo número de columnas tanto en la primera matriz o la segunda matriz. Tenemos un ejemplo en esta imagen. Por ejemplo, damos cuenta que estas son dos matrices diferentes, en la cual la primera matriz tiene 3 filas pero tiene 2 columnas. Y en cambio la segunda matriz tiene 2 filas y tiene 3 columnas. Entonces, no es necesariamente que tengan los mismos números de filas y columnas, pero sí ciertos aspectos tienen que cumplir. La primera matriz debe tener el mismo número de columnas y la segunda matriz debe tener el mismo número de filas, como nos damos cuenta. La primera matriz tiene 2 columnas y la segunda matriz tiene 2 filas. Entonces, si se cumple en este aspecto, se puede realizar la multiplicación. Si no se cumple, no se puede realizar la multiplicación de matrices. En este caso tenemos dos matrices que son de 3×3. Entonces me dice que la multiplicación de A por B me va a dar C. ¿Cómo se realiza o cómo es el procedimiento para una multiplicación de matrices? Se tiene que multiplicar la primera columna por la primera fila. Sucesivamente viene la segunda columna por la primera fila nuevamente y siguiendo la tercera columna por la primera fila. O sea que 1 por 1 es 1, 2 por 0 es 0, menos 2 por 4 es menos 8. Siguiente, menos 1 por 1, menos 1, 2 por 0 es 0 y menos 3 por 4, menos 12. Y tenemos la siguiente que es 1 por 1, 1, 3 por 0, 0, menos 1 por 4, menos 4. Lo mismo nuevamente en la segunda fila, que vamos a multiplicar la primera fila por la segunda columna, la primera columna por la segunda fila de la siguiente matriz, obviamente. Sería 1 por 0, 0, 2 por 2, 4, menos 2 por 5, menos 10. De ahí tenemos menos 1 por 0, 0, 2 por 2, 4 y menos 3 por 5, menos 15. De ahí tenemos 1 por 0, 0, 3 por 2 son 6 y menos 1 por 5, menos 5. Y en la siguiente fila vamos a multiplicar la primera columna por la tercera fila. Sería 1 por 1, 1. 2 por 3 son 6 y menos 2 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos 1. 2 por 3 son 6 y menos 3 por 0, 0. De ahí tenemos 1 por 1, 1. 3 por 3 son 9 y menos 1 por 0, 0. Entonces hacemos las sumas respectivas por cada paréntesis que tenemos. Sería 1 menos 8 menos 7, menos 1 menos 12 menos 13, 1 menos 4 menos 3, 4 menos 10 menos 6, 4 menos 15 menos 11, 6 menos 5, 1, 1 más 6 son 7, menos 1 más 6 son 5 positivo y 1 más 9 son 10. Ahora vamos a hablar sobre el determinante de una matriz. Para hallar el determinante de una matriz existen varios métodos. El que yo les voy a presentar es por la regla de Sarrus o el método de Sarrus. Esto es un método muy fácil de memorizar y calcular matrices de 3×3, en la que consiste duplicar o repetir 2 veces
las dos primeras filas siguiendo la matriz, formando en total 5 filas, o en el caso también se puede repetir dos columnas siguiendo la matriz, formando 5 columnas en total. ¿Cómo funciona? Consiste en sumar los productos de las diagonales descendentes y sustraer o restar los productos de las diagonales ascendentes. Las diagonales descendentes, mediante este ejemplo podemos saber cuáles son. Son 1, 1, 1. En este caso, esta es una diagonal descendente. La siguiente diagonal descendente, 2, 0 y 3. Y la siguiente, 3, 0 y 2. Ahora, las diagonales ascendentes serían 3, 1 y 3. La siguiente, 2, 0, 1 y 1, 0, 2. Si realizamos la multiplicación correcta de cada uno, tendríamos que en el primer paréntesis, que serían de las diagonales descendentes, y el segundo paréntesis que va a restar al primer paréntesis, que son las diagonales ascendentes, tenemos en la primera paréntesis 1 por 1 por 1, 1. 2 por 0 por 3 va a ser 0 y 3 por 0 por 2 va a ser 0. Vamos a sustraer o restar en este caso por las diagonales ascendentes. 3 por 1 por 3 sería 9, 2 por 0 por 1 serían 0 y 1 por 0 por 2 sería 0. Entonces me quedaría en total que sería 1 menos 9, que me saldría como resultado que el determinante de esta matriz sería menos 8. Ahora vamos a hablar sobre las operaciones entre matrices. Para realizar una operación entre matrices debemos comprender los varios factores que aprendimos anteriormente, tanto como la suma como la multiplicación de matrices. En este caso nos dice, tenemos dos matrices A y B, en la que me dice aparte que es una nueva matriz C va a estar formada por la multiplicación de A por B. Y me piden hallar otra nueva matriz D que no conocemos, pero sabemos que está formada por la multiplicación de 2 por la primera matriz más 3 por la segunda matriz menos C, que está conformada por la multiplicación de A por B. Todas estas operaciones van a darme el resultado de la matriz D. Ahora, para multiplicar un número entero cualquiera para A, va a tener un diferente procedimiento a lo que aprendimos de una multiplicación de matrices de iguales, pero lo vamos a ver más después. Primero tenemos que hallar el valor de C. De C sabemos que es la multiplicación de A por B. Para hallar A por B, debemos recordar el procedimiento de una multiplicación entre dos matrices, que tendríamos que multiplicar la primera columna por la segunda fila de la siguiente matriz, y así sucesivamente. Tenemos que la primera columna por la primera fila de la siguiente matriz son 3 por 0, 0. 4 por 1 son 4 y 1 por 5 son 5. De ahí tenemos 2 por 0 son 0, menos 3 por 1 son menos 3 y 0 por 5 serían 0. Menos 1 por 0 son 0, 7 por 1 son 7 y menos 1 por 5 son menos 5. Abajo tenemos que 3 por 3 son 9, 4 menos 7 son 28 y 1 por 1 son 1. 2 por 3 son 6, menos 3 menos 7 más 21 y 0 por 1 sería más 0. Ahí tenemos menos 3 por 3, menos 3, 7 menos 7, 49, menos 49, menos 1 por 1 sería menos 1. Y de ahí tenemos que 1 por 3 por 1 serían 3, 4 por 2 son 8 y 1 por menos 1 sería menos 1. De ahí tenemos que 2 por 1 son 2, menos 3 por 2 son menos 6 y 0 por menos 1 son 0. Y de ahí menos 1 por 1, menos 1, 7 por 2 son más 14 y menos 1 por menos 1 más 1. Resolviendo las operaciones de cada paréntesis, tenemos que en el primero tenemos 0 más 4 más 5, 9, menos 3 queda tal y cual, 7 menos 5 serían 2 positivo, 9 menos 28 más 1 menos 18, 6 más 21, 27, menos 3, menos 49 y menos 1, menos 53, 3 más 8, menos 1, 10, 2 menos 6, menos 4 y menos 1, más 14, más 1, 14. Ahora, para realizar una multiplicación de un número entero a una matriz, tiene el siguiente procedimiento. Este número entero va a pasar a multiplicar por cada uno de los valores o números que estén dentro de esta matriz. Por ejemplo, este 2 va a multiplicar la matriz A y va a tener como resultado que 2 por 3 van a ser 6, 2 por 2 van a ser 4, 2 por menos 1 va a ser 2, 2 por 4 van a ser 8, 2 menos 3 van a ser menos 6, 2 por 7 va a ser 14, 2 por 1 van a ser 2, 2 por 0, 0 y 2 por menos 1, menos 2. Nuevamente con el 3 va a pasar a multiplicar por cada uno de los valores dentro de esta matriz.
3 por 0 va a ser 0. 3 por 1 va a ser 3. 3 por 5 va a ser 15. 3 por 3 son 9. 3 por menos 7 menos 21. 3 por 1 son 3. 3 por 1 nuevamente sigue siendo 3. 3 por 2 va a ser 6. Y 3 por menos 1 menos 3. Y vamos a restar el valor de la matriz que es C, que le encontramos haciendo la multiplicación entre A y B. Entonces, para realizar esta tanto suma como una resta se la puede hacer en una sola, ya que tienen ambas matrices, son matrices de 3 por 3, entonces se puede realizar una multiplicación, se puede realizar una suma o resta correctamente. Si fueran de diferentes números de columnas, números de filas, no se pueden hacer. Entonces, realizamos las sumas y las restas correspondientes de estas matrices. Vamos a realizar el 6 más 0 y menos 9 porque el signo menos le va a cambiar el signo dentro de esta matriz. Vamos a la siguiente suma, 4 más 3 más 3 porque el signo menos le va a cambiar este signo de menos 3, le va a cambiar a un más 3. De ahí tenemos menos 2 más 15 menos 2 porque este menos le va a cambiar el signo. De ahí tenemos 8 más 9 más 18. De ahí tenemos menos 6 menos 21 menos 27. De ahí tenemos 14 más 3 más 53. De ahí tenemos 2 más 3 menos 10. Y de ahí 0 más 6 más 4 y menos 2 menos 3 menos 14. Si realizamos las sumas y restas correspondientes dentro de estos paréntesis que están dentro de la matriz, vamos a tener que la matriz D va a estar formada por la primera fila, menos 3, 10 y 11. La segunda fila, 35 menos 54, 70. Y la tercera fila, menos 5 más 10 y menos 19. Ahora vamos a realizar la inversa de una matriz. Para realizar la inversa de una matriz, en este caso tenemos ejemplo una matriz cualquiera. Tenemos una matriz que tiene 1, 0, 4, 0, 2, 5 y 1, 3, 0. La inversa de una matriz está representada por el valor, en este caso de A, elevado a la menos 1. ¿Y cómo la calculamos? En este caso, la inversa de una matriz va a ser igual a 1 sobre el determinante de esta matriz, A, que va a multiplicar a la adjunta, pero es a la adjunta de la matriz transpuesta. Entonces, tenemos que calcular en primer lugar la determinante de esta matriz. La vamos a calcular por el método de Sarrus. Entonces, la matriz A, vamos a repetir las dos primeras columnas y la vamos a añadir siguiendo a esta matriz, donde va a formar 5 columnas en total. Vamos a multiplicar las diagonales descendentes y después sustraer o restarles las diagonales ascendentes. 1 por 2 por 0 va a ser 0, 0 por 5 por 1 va a ser 0 y 4 por 0 por 3 va a ser 0. Vamos a restar por las diagonales ascendentes ahora. 1 por 2 por 4 va a ser 8, 3 por 5 por 1 va a ser 15 y 0 por 0 por 0 va a ser 0. En total me va a dar un resultado que la determinante de esta matriz va a ser menos 23. Ahora tenemos que hallar la transpuesta de la matriz original. La transpuesta de una matriz consiste en cambiar filas por columnas. Por ejemplo, si tenemos en la matriz normal una fila de 1, 0 y 4, ahora le vamos a, en vez de que sea una fila, la vamos a llevar a ser una columna. O sea que sería ahora como columna 1, 0 y 4, pero en forma de columna. Ahora nuevamente el 0, 2 y 5 la vamos a llevar en forma ya no de fila, sino de columna. 0, 2 y 5 en forma de columna. 1, 3 y 0 la vamos a llevar en forma de columna, no de fila. Sería 1, 3 y 0. Entonces esta nueva matriz transpuesta va a ser igual 1, 0, 1, 0, 2 y 3 y 4, 5, 0. La adjunta de una matriz está formada por los valores de la matriz, en la cual va a ser la primera matriz que siempre es A1, 1. Después sigue A1, 2, A1, 3. Este A1 quiere decir el valor se encuentra dentro de la matriz de la primera fila y es el primer número de la primera columna. De ahí tenemos la primera fila, pero de la segunda columna. La primera fila, pero ahora de la tercera columna. Sucesivamente, tenemos la segunda fila de la primera columna, la segunda fila, pero ahora de la segunda columna y la segunda fila de la tercera columna. Ahora el A31 va a ser igual a la tercera fila de la primera columna, la tercera fila de la segunda columna y la tercera fila de la tercera columna. Entonces,
procedemos a calcular la adjunta de la matriz transpuesta, no de la matriz original, sino de la matriz transpuesta. Entonces tenemos que para calcular la adjunta va a ser igual al valor, en este caso tenemos la primera que es A11 de la primera fila de la primera columna. Siempre va a ser igual al menos 1 elevado al valor que me dé entre la suma de los coeficientes que estén debajo del A. O sea que sería 1 más 1 serían 2 por el determinante de esta matriz en la que vamos a tapar la primera fila y la primera columna, donde me quedaría tan solo esta matriz de 2 por 2. Sucesivamente realizamos en cada una de las matrices, en cada uno de los procedimientos para sacar la adjunta. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado va a quedar 1 positivo. Y para determinar la matriz de esta matriz de 2 por 2, solo se multiplica la diagonal ascendente y la diagonal descendente directamente. 2 por 0 son 0 y 3 por 5 son menos 15. Va a ser igual a menos 15 mi resultado. Ahora tenemos el A12. Entonces va a ser menos 1 elevado a la 3 porque 1 más 2 son 3. El determinante de esta matriz va a ser 0 por 0, va a ser 0. Y 1 por 5 va a ser menos 5. Con el menos 1 de este menos 1 que está elevado a la 3, porque cualquier exponente negativo elevado a un número impar va a quedar negativamente. Ahora, si tenemos un exponente negativo elevado a un número par, va a quedar positivo. Entonces, menos 5 menos 1 va a quedar 5 positivo, porque se eliminan los negativos. Ahora tenemos A13, en la que vamos a hacer igual a menos 1 elevado a la 4. De esta matriz 2 por 2 es 0 por 5 va a ser 0 y 4 por 2 son 8, dándome como resultado el valor de menos 8. La siguiente matriz A21, que va a ser igual a menos 1 elevado a la 3, en la que va a quedarme 0 menos 1 multiplicando a 0 menos 5, dándome como resultado el 5 positivo. Entonces tenemos A22, que va a ser igual a menos 1 elevado a la cuarta, que va a quedar positivo obviamente, en donde vamos a tener que va a ser igual a 1 por 0 menos 4, dándome como resultado menos 4. Ya tenemos a 2,3, que va a ser menos 1 elevado a la 5 de esta matriz de 2 por 2, en la que me va a dar igual a menos 1 por 5 menos 0, que me va a dar como resultado menos 5. Ya tenemos la A31, que es igual a menos 1 elevado a la 4 por esta matriz 2 por 2, que me va a dar como resultado 1 por 0 menos 2, que va a ser igual a menos 2 negativo. Vamos a tener A32, que va a ser igual a menos 5 elevado a la 5, en la que vamos a tener esta matriz 2 por 2, dándome como resultado menos 1 multiplicando a 3 menos 0, y como resultado menos 3. Ahí tenemos esta matriz de esta adjunta de A33, que va a ser igual a menos 1 elevado a la 6, por la multiplicación de esta matriz 2 por 2, que me va a dar resultado como 1 por 2 menos 0, que va a ser igual a 2 positivo. Entonces, colocamos respectivamente con la matriz anterior, que la adjunta, colocamos los valores que encontramos de A1, de A12 y A13 y así sucesivamente con la siguiente. Si colocamos los valores correspondientes por cada una de las posiciones, me quedaría que la matriz de la adjunta de esta matriz sería menos 15, 5, menos 8, 5, menos 4, menos 5, menos 2, menos 3 y 2. Entonces tenemos que calcular la inversa de esta matriz. La inversa de matriz tenemos que dividir por cada uno de estos valores el valor de menos 23, que fue lo que hallamos como el determinante de esta matriz. Entonces, si colocamos el menos 15 sobre menos 23, me va a quedar 15 sobre 23 positivo, porque se eliminan los negativos. 5 sobre menos 23, 8 sobre menos 23, pero va a quedar 8 23 positivo. Va a quedar 5 sobre menos 23, 4 sobre menos 4 sobre menos 23, que va a quedar 4 23 positivo. Menos 5 sobre menos 23, 5 23 positivo. Menos 2 sobre 23, 2 23 positivo. Menos 3 sobre menos 23 va a quedar 3 23 positivo y 2 sobre menos 23. Entonces esta sería mi inversa de la matriz original que teníamos como ejemplo. Gracias.